Hola, soy Sol Reza, soy compositora y diseñadora de sonido. Me gustaría comenzar este video invitándote a realizar un pequeño ejercicio. Cuando hablamos de espacialidad y sonido, casi siempre nos remitimos a la parte acústica, al lugar físico en donde se produce la experiencia. Pero es interesante analizar cómo ese espacio físico cambia nuestra forma de entender los sonidos. Si tuvieses que representar con una figura geométrica básica el espacio en el que te encuentras en este momento, ¿qué figura geométrica elegirías? Probablemente elegiste un cuadrado, un rectángulo o un cubo como una figura representativa del espacio en el que te encuentras, dando prioridad al sentido de la vista y teniendo en cuenta las formas arquitectónicas a las que estamos acostumbrados en la cultura occidental. Quizás elegiste un círculo o una esfera como representación del espacio, dando prioridad al sentido del oído. Este simple ejercicio solo nos demuestra la diversidad de posibilidades y la complejidad con la que percibimos y analizamos el espacio que nos rodea. Cómo decodificamos todas las sensaciones que nos produce estar, formar parte de un espacio determinado. La temperatura, la presión, la humedad, la iluminación inciden en cómo se produce el sonido, pero también en nuestra forma de percibirlo. Cada vez que entramos o salimos de un espacio, nuestro cuerpo experimenta un pico de información que nuestro cerebro decodifica. Esta cantidad de información, estos picos de información, son constantes a lo largo de nuestro día. Incluso cuando dormimos, seguimos percibiendo esos cambios, pero nos volvemos ajenos a estas percepciones. Para mí, contar historias con sonido significa despertar la conciencia a esas percepciones olvidadas. All Is Waves es la obra que desarrollé para la galería virtual de esta edición del Festival Mutec Montreal. All Is Waves, en español, se traduce en todo es ondas o todo es olas. Dos interesantes traducciones, quizás una más visual que la otra. All is waves es una frase escrita por el físico austríaco Erwin Schrödinger, quien la escribió en una carta a su amigo matemático John Langton Synge en 1959. Allí explicaba el postulado de la función de onda en la mecánica cuántica. Esta frase marcó un antes y un después en mi forma de entender el sonido. All is waves. Todo es ondas, utilizando el verbo ser en singular, como un todo. Todo es un cúmulo de vibraciones en las que estamos inmersos. Desde esta simple premisa parte la idea de esta obra, primordialmente sonora, donde invito al oyente a perderse a través de los sonidos en esta espacialidad virtual. Aunque la obra destaca la narrativa del sonido por sobre la imagen, en colaboración con la artista argentina Lucía Rotania, decidimos crear un video donde el juego con luces y colores representara de forma abstracta lo que se estaba contando con sonidos. All is waves. La luz también es una onda. Con las nuevas formas de compartir experiencias de manera virtual, tenemos la inmensa posibilidad de captar la atención del público a partir del oído, de forma individual. No pasaba esto desde la invención de la radio. Conectar con quien escucha, desde la historia, pero también desde las percepciones, utilizando las nuevas tecnologías como medio, pero tomando como punto de partida la antigua experiencia del storytelling, de la narración oral. Un silencio inesperado. La repetición de una palabra que se transforma en un patrón rítmico, el ruido blanco que nos convoca a la inmensidad del océano. Anclajes sonoros a una historia. Me dedico principalmente al ámbito de la electrónica experimental y al storytelling.
Creo ambientes sonoros inmersivos donde el sonido es el principal narrador y donde el espacio juega un papel fundamental en la historia. En mi trabajo estoy interesada en cómo puedo, desde mi lugar de compositora y diseñadora de sonido, a través de las nuevas tecnologías, crear storytellings que prioricen la experiencia espacial a través del sonido. En este sentido, cada proyecto genera un nuevo enfoque. Desde una experiencia binaural que solo puede ser escuchada a través de audífonos y por lo tanto se transforma en una experiencia íntima e individual, a una experiencia de audio multicanal, donde los espectadores pueden experimentar al unísono los cambios de temperatura, de luminosidad, de olor, de un espacio. En el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, una de las cosas que ha cambiado radicalmente es la forma de entender y relacionarnos con los espacios. No podemos negar que nuestra percepción espacial ha cambiado. Me pregunto cómo transmitiremos este cambio perceptivo a las generaciones venideras. ¿Qué historias crearemos en torno a este cambio perceptivo? La cultura náhuatl de México veía al ser humano como un ser que pasa a través del tiempo. No es el tiempo el que nos pasa a nosotros, sino que nosotros somos los que pasamos a través del tiempo. Y nuestra herramienta fundamental es justamente contar ese transcurrir, ese caminar, ese viaje. Creo en eso. Creo que todos somos contadores de historias. La tecnología nos ayudará a crear nuevos lenguajes para contar estas historias. Pero depende de nosotros poder describir de la mejor forma nuestras experiencias, y para esto es importante ser conscientes y preguntarnos cómo es que percibimos el mundo que nos rodea. Esta es una pregunta individual y a la vez colectiva. El espacio en el que estamos inmersos no es cuadrado ni circular. El espacio en el que estamos inmersos se encuentra en permanente cambio.